Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Olegario y lo que voy a contar me pasó hace algunos años cuando trabajaba en un almacén del gobierno. No era un lugar especial a simple vista. Parecía como cualquier otro centro de resguardo con pasillos largos, estantes metálicos y cajas apiladas sin orden aparente. A mí me tocaba el turno nocturno, casi siempre solo, revisando inventarios y moviendo registros de entrada y salida. Nunca fui alguien que creyera en cosas raras. Siempre he sido práctico. Pero ese trabajo tenía algo que no cuadraba desde el inicio. Una sensación constante de que algo no debía estar ahí. El almacén estaba dividido por secciones, algunas abiertas y otras restringidas. Las restringidas eran manejadas por personal específico, gente que casi no hablaba con nosotros y que siempre llegaba acompañada. No llevaban uniforme como los demás, sino ropa civil, pero con identificaciones que no podíamos cuestionar. A nosotros nos tenían prohibido acercarnos a esas áreas, ni siquiera mirar dentro cuando las puertas se abrían. Había cámaras en todos lados, más de las necesarias, y sensores que a veces se activaban sin razón aparente. Los supervisores decían que era protocolo, pero entre los trabajadores se sentía más como advertencia. Mi rutina era sencilla: recorrer los pasillos, revisar que todo estuviera en orden y reportar cualquier anomalía. Durante las madrugadas, el silencio era pesado, de esos que te hacen escuchar hasta tu propia respiración. A veces se oían ruidos lejanos, golpes secos o arrastres, pero siempre había una explicación oficial. Movimiento interno, decían. Nadie se metía más en eso porque todos necesitábamos el trabajo. Yo también. Tenía familia y no podía darme el lujo de cuestionar demasiado. Aún así, había noches donde ese lugar se sentía más lleno de lo que realmente estaba. Recuerdo que uno de los guardias, un señor ya mayor que llevaba años ahí, me comentó una vez que no confiaba en lo que guardaban en la sección restringida. No me dio detalles, solo dijo que había visto cosas que no coincidían con los reportes oficiales. Lo dijo en voz baja, como si alguien pudiera escucharlo aunque estuviéramos solos. Después de eso, dejó de hablar del tema por completo. A los pocos días lo cambiaron de turno sin explicación. Ese tipo de cambios eran comunes, pero algo en su actitud, antes de irse, me dejó pensando más de lo que hubiera querido. Con el paso de las semanas empecé a notar pequeños detalles que antes ignoraba. Cajas mal selladas, etiquetas cambiadas, registros que no coincidían con lo físico. No eran errores grandes, pero sí constantes. Cuando lo reporté, simplemente me dijeron que no me preocupara, que había cosas que no necesitaba entender. Esa respuesta me molestó más de lo que esperaba. No era miedo todavía, pero sí una incomodidad creciente, como si estuviera participando en algo que no me correspondía. Aún así, seguí trabajando como siempre, tratando de no llamar la atención. La noche que todo empezó a cambiar, parecía igual a cualquier otra. Había terminado de revisar un pasillo cercano a una de las áreas restringidas cuando escuché un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído dentro. Me detuve, esperando alguna señal de que alguien más hubiera escuchado, pero no pasó nada. El silencio regresó, más denso que antes. Dudé unos segundos antes de acercarme un poco más de lo permitido. No debía hacerlo, lo sabía bien, pero algo en ese sonido no encajaba. Y cuando finalmente vi lo que había pasado detrás de esa puerta entreabierta, supe que ya era demasiado tarde. Empujé la puerta apenas lo suficiente para asomarme sin hacer ruido, sintiendo cómo el pecho se me tensaba sin razón clara.
La luz dentro de esa sección era más blanca, casi clínica, y contrastaba con el resto del almacén. Había una caja en el suelo, abierta, como si se hubiera caído desde un estante alto. No vi a nadie alrededor, lo cual ya era raro, porque ese lugar siempre estaba vigilado. Me acerqué un poco más, con cuidado de no cruzar completamente el límite, y fue entonces cuando noté algo que me dejó inmóvil, algo que no cuadraba con nada que hubiera visto antes. Dentro de la caja había herramientas comunes, de esas que cualquiera podría tener en su casa: martillos, desarmadores, llaves inglesas, incluso un cúter, pero todas estaban manchadas con algo oscuro, seco, pegado al metal como una costra vieja. No hacía falta ser experto para saber que era sangre. No reciente, pero tampoco tan antigua como para no reconocerla. Lo que más me inquietó fue el orden en que estaban colocadas. No parecía un desorden por caída, sino como si alguien las hubiera acomodado con intención antes de que la caja terminara en el suelo. Me quedé observando unos segundos, tratando de convencerme de que había una explicación lógica. Tal vez evidencia de algún caso, pensé, algo que simplemente no debía analizar. Pero entonces escuché un ruido detrás de mí, pasos rápidos acercándose. Cerré la puerta de inmediato y me alejé lo más natural que pude. Un supervisor apareció casi enseguida, revisando la zona con una mirada que no disimulaba tensión. No me dijo nada, pero noté cómo volteó directamente hacia la puerta que yo acababa de cerrar. Supe que había cometido un error al acercarme, aunque no me hubieran visto claramente. Esa noche no pasó nada más, o al menos nada que yo presenciara directamente. Sin embargo, el ambiente cambió. Incluso los otros guardias estaban más callados de lo normal, evitando cruzar miradas. Cerca del final del turno, empezó a correr el rumor de que uno de los vigilantes no respondía por radio. Al principio, nadie se alarmó demasiado, porque a veces fallaban los equipos. Pero cuando pasaron varios minutos sin respuesta, enviaron a alguien a buscarlo. Yo no fui, pero desde lejos vi el movimiento, la prisa, algo que ya no se sentía como rutina. El cuerpo lo encontraron en uno de los pasillos alejados, no en la zona restringida, sino en una común. La versión oficial fue rápida: accidente laboral. Dijeron que se había lastimado con equipo mal asegurado, pero los que alcanzaron a verlo antes de que lo cubrieran hablaban en voz baja. No coincidía con un accidente. Los cortes que tenía eran limpios, precisos, demasiado exactos para ser producto de una caída o un golpe. Nadie lo decía abiertamente, pero todos empezamos a entender que algo no estaba bien en ese lugar. Después de eso, la vigilancia se intensificó, pero no de la forma que uno esperaría. No era para protegernos, sino para controlar lo que veíamos y decíamos. Nos prohibieron acercarnos aún más a ciertas áreas, incluso a algunas que antes eran accesibles. Sin embargo, lo más inquietante comenzó esa misma noche, ya casi al amanecer, cuando el almacén debía estar completamente en calma. Desde la zona restringida empezaron a escucharse sonidos metálicos, como herramientas golpeando entre sí, arrastrándose lentamente. No era constante, pero sí lo suficiente para dejar claro que no era imaginación. Y lo peor era que, según los registros, ahí no había nadie. Después de esa primera noche, los ruidos dejaron de ser algo ocasional y se volvieron parte de la rutina, aunque nadie quisiera admitirlo en voz alta. No siempre ocurrían a la misma hora, pero casi siempre empezaban cuando el almacén quedaba en su punto más silencioso, cerca de las 3 de la mañana. Era entonces cuando se escuchaban golpes secos, metal contra metal, como si alguien estuviera trabajando dentro de la zona restringida. Lo más inquietante no era el sonido en sí, sino la sensación de intención detrás de cada golpe, como si no fueran movimientos al azar. Al principio, los supervisores insistieron en que se trataba de fallas estructurales o ajustes en el sistema de almacenamiento automatizado.
Nadie les creyó realmente, pero tampoco había mucho que hacer. Con el paso de los días, otro guardia apareció muerto. Esta vez no hubo forma de disfrazarlo como accidente, aunque lo intentaron. Lo encontraron en una oficina pequeña, lejos de cualquier maquinaria. Las heridas eran similares a las del primero, cortes limpios, precisos, como hechos con herramientas bien afiladas. La diferencia era que esta vez había marcas en el piso, como si algo hubiera sido arrastrado. El miedo empezó a notarse en todos. Ya no era solo incomodidad, era algo más profundo, más difícil de ignorar. Algunos compañeros pidieron cambio de turno, otros simplemente dejaron de ir. Yo consideré hacer lo mismo, pero algo me detenía, una mezcla de necesidad y curiosidad que ahora entiendo como un error. Empecé a prestar más atención a los detalles, a los sonidos, a los movimientos dentro del almacén. Fue así como noté que los ruidos ya no venían únicamente de la zona restringida. A veces se escuchaban en pasillos comunes, en lugares donde no había nada que pudiera provocarlos. Una noche, mientras revisaba un registro en una de las mesas, escuché claramente pasos detrás de mí. No eran apresurados ni pesados, eran firmes, medidos, como los de alguien que sabe exactamente a dónde va. Me volteé de inmediato, esperando ver a algún compañero, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, completamente iluminado, sin ningún lugar donde alguien pudiera ocultarse. Me quedé inmóvil unos segundos, tratando de escuchar de nuevo. Entonces, justo a mi derecha, algo metálico cayó al suelo con un sonido seco. Cuando bajé la mirada, vi una llave inglesa que no estaba ahí antes. No la toqué, no en ese momento. Me alejé despacio, sintiendo cómo el cuerpo se me tensaba por completo. Reporté el incidente, pero la respuesta fue la misma de siempre: ignorarlo. Sin embargo, ya no podían negar lo evidente. Los sonidos continuaron y cada vez más personas empezaron a ver cosas fuera de lugar, herramientas que aparecían donde no debían, cajas movidas sin registro, puertas que se encontraban abiertas cuando debían estar cerradas. Era como si algo se estuviera desplazando por el almacén, sin seguir ninguna regla visible, usando lo que encontraba a su paso. La situación se salió completamente de control cuando decidieron sellar la zona restringida. Pensaron que eso detendría lo que fuera que estaba ocurriendo. Cerraron accesos, reforzaron puertas, aumentaron la vigilancia. Por unas horas todo quedó en silencio, un silencio extraño, casi incómodo. Pero esa misma noche los ruidos regresaron. No desde dentro de la zona sellada, sino desde afuera, en los mismos pasillos donde trabajábamos. Fue entonces cuando entendimos que el problema nunca había estado contenido realmente. Lo que fuera que había en esas cajas ya no estaba limitado a un solo lugar. Después de que sellaron la zona restringida, el ambiente dentro del almacén cambió por completo. Ya no había intentos de mantener una apariencia de normalidad. Los supervisores caminaban tensos, revisando todo con más frecuencia, pero sin dar explicaciones. A nosotros nos redujeron las áreas de trabajo, como si eso fuera suficiente para mantenernos a salvo. Yo empecé a contar las horas con ansiedad, esperando que terminara cada turno sin incidentes. Pero la sensación de que algo se movía libremente entre los pasillos no desapareció. Al contrario, se volvió más clara, más cercana. Una madrugada, poco después de las 3, escuché nuevamente esos sonidos metálicos, pero esta vez estaban demasiado cerca. No venían de otra sección ni de un pasillo lejano. Estaban justo al otro lado de los estantes donde yo estaba trabajando. Me agaché instintivamente conteniendo la respiración. El sonido era inconfundible, herramientas chocando suavemente, como si alguien las estuviera seleccionando una por una. No había pasos, no había voz, solo ese movimiento deliberado.
Me asomé apenas con cuidado y vi algo que todavía me cuesta explicar sin sentir que el cuerpo se me enfría. Sobre el suelo, una a una, las herramientas se desplazaban solas. No flotaban, no hacían nada imposible a simple vista, pero se movían con una precisión que no dejaba lugar a dudas. Una llave inglesa giró lentamente, como si alguien la tomara con firmeza. Un desarmador se arrastró unos centímetros, deteniéndose con exactitud. No había nada visible manipulándolas, pero el patrón era claro. Alguien o algo estaba ahí, usando esas herramientas como si tuviera manos que yo no podía ver. Sentí un impulso inmediato de correr, pero el miedo me dejó completamente inmóvil. No sé cuánto tiempo estuve así, observando sin atreverme a hacer ruido. En algún momento, uno de los objetos cayó con más fuerza, rompiendo el ritmo constante. Ese sonido pareció marcar un cambio. Todo se detuvo por unos segundos, un silencio absoluto que se sintió más pesado que cualquier ruido. Entonces, algo se movió hacia mi dirección. No lo vi directamente, pero lo sentí. Era una presencia, una intención que avanzaba sin necesidad de forma. Fue en ese instante cuando reaccioné. Me levanté de golpe y corrí sin mirar atrás, ignorando cualquier protocolo o consecuencia. Llegué hasta la salida principal sin detenerme, con el corazón golpeándome el pecho con una fuerza que nunca había sentido. No me importó dejar todo atrás, ni siquiera avisar. Simplemente salí y no regresé. Días después, intenté obtener información sobre lo que había pasado, pero el lugar fue cerrado oficialmente. Dijeron que era por reestructuración interna, aunque nadie parecía creerlo. Algunos excompañeros desaparecieron del contacto, otros evitaban hablar del tema. Todo se manejó con un silencio que solo hizo más evidente que algo había salido mal, algo que nunca pensaron que se les saldría de control. Con el tiempo, traté de convencerme de que había una explicación lógica, algo que no entendí en ese momento. Pero cada vez que recuerdo esas herramientas moviéndose con precisión, esa sensación de ser observado sin ver a nadie, sé que no fue un error ni una ilusión. No sé qué guardaban realmente en esas cajas, ni de dónde venía eso que se movía entre ellas. Lo único que tengo claro es que no se quedó encerrado y que si alguna vez alguien vuelve a reunir esas cosas, va a cometer el mismo error que nosotros. Uno que no todos van a poder contar. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Citlali y esto que voy a contar me pasó hace unos años, aunque todavía se siente bien reciente cuando lo recuerdo con calma. No soy de exagerar ni de inventar cosas, por eso me tardé mucho en decidir si valía la pena decirlo. Todo empezó con una invitación que parecía cualquiera, de esas que llegan sin pensarle demasiado, para una fiesta en una casona vieja que casi nadie conocía bien. Una amiga de la universidad fue la que me convenció, diciendo que iba a estar buena, que habría mucha gente y que el lugar tenía historia, aunque nunca explicó exactamente a qué se refería. La casona estaba en una zona medio olvidada, de esas donde las calles se sienten más silenciosas de lo normal, aunque haya casas alrededor. Desde afuera ya se veía rara, con paredes desgastadas, ventanas altas y un portón de madera que rechinaba cuando lo empujabas. Aún así, había música sonando desde dentro y varias personas entrando y saliendo, lo que hacía que todo pareciera más normal. Recuerdo que dudé un momento antes de cruzar, pero la presión del grupo y las ganas de distraerme pudieron más. Pensé que sería una noche más, algo sin importancia que terminaría olvidando en unos días. Adentro, la casa era más grande de lo que parecía, con techos altos y pasillos largos que conectaban habitaciones medio iluminadas. La música estaba fuerte, pero no lo suficiente como para cubrir completamente otros ruidos, como crujidos o golpes lejanos que al principio asumí eran parte del movimiento de la gente. Había luces colgadas improvisadas,
focos de distintos tonos que dejaban zonas en sombra. No todo el lugar estaba abierto. Varias puertas permanecían cerradas sin explicación, como si hubiera partes que nadie debía tocar. Eso me dio una ligera incomodidad, pero traté de ignorarla mientras buscaba a mis amigos entre la gente. Pasaron las horas y el ambiente se volvió más pesado, aunque no sabría decir exactamente por qué. No era solo el calor o la cantidad de gente, era algo más difícil de describir, como una tensión que se sentía en el aire. Algunos invitados parecían notar lo mismo, mirando hacia los pasillos o hacia las escaleras sin razón aparente. Yo traté de concentrarme en la música, en las conversaciones, en cualquier cosa que me mantuviera distraída. Sin embargo, cada cierto tiempo sentía la necesidad de voltear hacia el fondo de la casa, como si algo ahí estuviera fuera de lugar. En algún momento me di cuenta de una escalera al fondo que llevaba al segundo piso. No estaba bloqueada ni señalada, pero casi nadie se acercaba. Me pareció raro, porque en una fiesta así normalmente la gente se mete a todos lados. Le pregunté a una chava que estaba cerca si arriba también había gente, pero solo se encogió de hombros y dijo que no sabía. Eso me dejó con más curiosidad que otra cosa. No parecía haber ninguna razón clara para evitar subir, y justamente por eso empezó a llamarme la atención de una forma que no supe explicar en ese momento. Me quedé observando esa escalera un buen rato, notando detalles que antes no había visto, como lo oscuro que se veía el inicio del segundo piso, o lo silencioso que era ese espacio en comparación con el resto de la casa. Nadie subía, nadie bajaba, y aún así no parecía abandonado del todo. Algo en ese lugar no encajaba con el ambiente de fiesta, como si perteneciera a otra cosa completamente distinta. Fue entonces cuando decidí acercarme, sin imaginar que ese simple impulso iba a cambiar todo lo que pasó después esa noche. Me acerqué a la escalera tratando de actuar normal, como si solo estuviera explorando, pero desde los primeros pasos sentí que el ambiente cambiaba. La música se escuchaba más lejana, como si alguien le bajara poco a poco, y el aire se volvía más frío conforme avanzaba. Puse un pie en el primer escalón y no pasó nada, lo cual me dio un poco de confianza. Sin embargo, cuando levanté la vista hacia el segundo piso, noté algo que me hizo detenerme en seco. Había alguien arriba, parado justo donde terminaban los escalones, completamente inmóvil, como si estuviera esperando. Al principio pensé que era otro invitado, quizá alguien vigilando o simplemente alguien raro, pero había algo que no cuadraba. No se movía en absoluto, ni siquiera cuando varias personas pasaban cerca de la base de la escalera. Su postura era rígida, demasiado recta, y aunque la luz no llegaba bien hasta donde estaba, podía notar que su rostro no expresaba nada. Me quedé viéndolo unos segundos, esperando alguna reacción, pero no hubo ninguna. Fue entonces cuando intenté subir otro escalón, y justo en ese momento levantó ligeramente una mano, deteniéndome sin decir una sola palabra. Ese gesto fue suficiente para hacerme retroceder. No gritó, no habló, no hizo nada más, pero había algo en su forma de moverse que me dejó incómoda. Bajé el pie lentamente y fingí que solo estaba curioseando, mirando hacia otro lado como si no pasara nada. Nadie más parecía prestarle atención, lo cual me pareció aún más extraño. Me alejé de la escalera con una sensación rara en el estómago, como si hubiera cruzado una línea invisible sin darme cuenta. Intenté buscar a mis amigos para distraerme, pero ya no los encontraba entre la gente. Pasó un rato y la fiesta continuó, aunque yo ya no estaba igual. Seguía pensando en ese hombre, en lo inmóvil que estaba, en cómo me había detenido sin necesidad de palabras. Traté de convencerme de que solo era alguien cuidando algo, tal vez un cuarto privado o algo así. Sin embargo, cada vez que volteaba hacia la escalera, seguía ahí, en la misma posición.
Eso no era normal. Nadie se queda así tanto tiempo sin moverse. Empecé a notar que otras personas también miraban hacia allá, pero rápidamente apartaban la vista, como si no quisieran involucrarse. De repente, sin aviso, todas las luces se apagaron al mismo tiempo. La música se cortó de golpe y la casa quedó en silencio absoluto por un segundo que se sintió eterno. Luego empezaron los murmullos, risas nerviosas, algunos gritos aislados. Pensé que era parte de la fiesta, quizá alguien jugando con la electricidad, pero la oscuridad era demasiado completa. No se veía nada, ni siquiera las ventanas dejaban entrar luz. Saqué mi celular, pero no prendía, como si también hubiera dejado de funcionar. Fue en ese momento cuando el ambiente cambió por completo. Desde el segundo piso se escuchó un grito. No era de emoción ni de susto leve, era un grito desesperado, desgarrado, que hizo que todos se quedaran en silencio otra vez. Después vinieron golpes, como si alguien estuviera azotando muebles contra el suelo, y un sonido de arrastre pesado que recorría el techo sobre nosotros. La gente empezó a moverse, algunos corriendo hacia la salida, otros tratando de entender qué pasaba. Yo me quedé paralizada, mirando hacia la oscuridad de la escalera, con la sensación de que algo allá arriba se había salido completamente de control. El caos se desató en cuestión de segundos, como si todos hubieran estado esperando una señal para perder el control. Los gritos se multiplicaron y se mezclaron con el sonido de pasos apresurados en todas direcciones. Algunos chocaban entre sí. Otros tropezaban en la oscuridad y nadie parecía saber exactamente hacia dónde ir. Yo intenté avanzar hacia donde creía que estaba la salida, pero la gente me empujaba sin querer, arrastrándome de un lado a otro. Mientras tanto, arriba, los ruidos continuaban, cada vez más fuertes, como si algo estuviera siendo lanzado contra las paredes una y otra vez. Entre ese desorden, alcancé a distinguir algo más específico. Golpes rítmicos, como si alguien estuviera intentando abrir una puerta a la fuerza, seguidos de un arrastre lento y pesado. No eran sonidos aleatorios, tenían una intención clara. Algo estaba pasando allá arriba que no tenía nada que ver con la fiesta. Intenté gritar el nombre de mi amiga, pero mi voz se perdió entre el ruido. En un momento sentí que alguien me agarró del brazo con fuerza, pero al voltear no había nadie visible, solo la sensación de un contacto que desapareció tan rápido como apareció. El aire se volvió difícil de respirar, no por humo ni nada visible, sino por la tensión que se sentía en cada rincón. La oscuridad seguía siendo total, y eso hacía que cada sonido se sintiera más cercano de lo que realmente estaba. Entonces escuché pasos en la escalera, bajando lentamente. No eran apresurados como los de la gente, eran firmes, marcados, uno por uno. Nadie hablaba en ese momento, como si todos hubieran notado lo mismo. Yo me quedé quieta, tratando de ubicar de dónde venían exactamente, con el corazón latiendo tan fuerte que me costaba concentrarme. Los pasos se detuvieron a la mitad de la escalera y durante unos segundos no se escuchó nada más. Ese silencio fue peor que los gritos, porque se sentía cargado, como si algo estuviera observando. Luego, de golpe, otro grito vino desde arriba, más débil que el primero, como si la persona estuviera perdiendo fuerza. Eso rompió la quietud y provocó que varios corrieran hacia la puerta principal, empujándola con desesperación. Yo me moví con ellos, intentando no quedarme atrás, pero algo me hizo voltear una vez más hacia la escalera. En ese instante, las luces regresaron de golpe. Fue tan repentino que varios se cubrieron los ojos. Cuando pude ver con claridad, lo primero que hice fue buscar la escalera. Estaba vacía. No había nadie en los escalones ni en el descanso superior. El hombre que había visto antes ya no estaba ahí. La música no volvió y nadie parecía tener intención de seguir con la fiesta. Algunos comenzaron a salir sin decir nada, otros buscaban a sus amigos con la mirada.
Fue entonces cuando alguien dijo en voz alta que faltaban varias personas. Nos empezamos a contar entre grupos, tratando de ubicar a todos, pero había nombres que nadie respondía. No eran uno o dos, eran varios, y nadie recordaba haberlos visto salir. La puerta principal estaba abierta, así que no tenía sentido que simplemente se hubieran ido sin que alguien lo notara. Fue entonces cuando alguien señaló la escalera, notando que la puerta al fondo, que antes estaba cerrada, ahora estaba entreabierta. Nadie quiso acercarse al principio, pero la incertidumbre terminó empujándonos a varios a subir juntos, con una mezcla de miedo y necesidad de entender qué había pasado. Subimos la escalera en grupo, despacio, como si avanzar demasiado rápido pudiera empeorar lo que ya había pasado. Cada escalón crujía bajo el peso de varios al mismo tiempo y nadie hablaba, solo se escuchaban respiraciones tensas. El segundo piso estaba más oscuro que el resto de la casa, incluso con la luz ya restablecida, como si los focos no alcanzaran a iluminar completamente ese espacio. El aire ahí arriba era más frío, distinto, y tenía un olor metálico muy leve que no supe identificar al principio. Fue entonces cuando alguien al frente se detuvo en seco. En el piso de madera, justo al inicio del pasillo, había marcas claras de arrastre. No eran leves ni confusas, eran líneas gruesas, como si algo pesado hubiera sido jalado con fuerza a lo largo del suelo. La madera estaba raspada en varias partes, y entre esas marcas se alcanzaba a ver algo más oscuro. Me acerqué un poco, sin querer tocar, y entendí lo que era. Era sangre. No mucha al inicio, pero suficiente para dejar claro que algo grave había ocurrido ahí arriba. Nadie dijo nada, pero todos lo vimos al mismo tiempo. Seguimos las marcas casi sin hablar, como si hacerlo fuera a llamar la atención de algo. El rastro llevaba directo a una puerta al final del pasillo, una que estaba cerrada completamente. A diferencia de las otras habitaciones, esa no tenía ningún tipo de decoración ni señal de haber sido usada durante la fiesta. La sangre se acumulaba más cerca de esa entrada, como si ahí hubiera terminado todo. Uno de los chavos intentó girar la perilla, pero no se dio. Estaba cerrada por dentro. Golpeó un par de veces, llamando a quien estuviera adentro, pero no hubo respuesta. Otro intentó empujar con más fuerza, hasta que entre varios lograron forzar la puerta. El sonido de la madera cediendo fue seco y breve. Cuando finalmente se abrió, todos nos quedamos en la entrada sin atrevernos a entrar completamente. El cuarto estaba vacío. No había muebles, no había ventanas abiertas, no había nadie. Solo el piso con manchas frescas de sangre que se detenían abruptamente en el centro sin continuar hacia ningún lado. Era como si lo que fuera que había sido arrastrado simplemente hubiera desaparecido ahí mismo, sin dejar más rastro. El pánico regresó más fuerte que antes. Algunos empezaron a llorar, otros salieron corriendo sin mirar atrás. Yo me quedé unos segundos más, tratando de entender, buscando alguna explicación lógica que no encontraba. No había forma de que varias personas desaparecieran así, en un cuarto cerrado, sin salida visible. Bajamos de nuevo casi corriendo, y esta vez nadie se detuvo hasta salir de la casona. Afuera, el silencio de la calle contrastaba con lo que acabábamos de vivir, como si nada hubiera pasado realmente. Después de esa noche, la casa fue desalojada y acordonada por un tiempo, pero nunca supe que alguien investigara a fondo lo ocurrido. Nadie reclamó a los que faltaban, nadie volvió a hablar del tema más allá de rumores que se fueron apagando con los días. Yo intenté seguir con mi vida, pero hay cosas que no se olvidan tan fácil. A veces, cuando recuerdo ese cuarto y las marcas en el piso, lo único que me queda claro es que algo ahí adentro terminó con ellos y nunca necesitó salir para hacerlo. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días.
Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Laureano y lo que voy a contar lo traigo bien clavado desde hace años, como una espina que no sale aunque uno quiera olvidarlo. No es algo que me guste recordar, pero tampoco puedo fingir que nunca pasó, porque todavía hay noches en las que me despierto con la sensación de estar ahí otra vez. Todo empezó en un camino rural que conocía más o menos, de esos que parecen iguales de día, pero cambian completamente cuando cae la noche. No era la primera vez que lo recorría, y por eso mismo confié de más en que no habría problema. Ese día había salido tarde de un rancho donde estuve trabajando unas horas extra, arreglando una cerca caída por el viento. Se me hizo fácil regresar antes de que anocheciera, pero entre una cosa y otra, terminé saliendo cuando el cielo ya estaba oscureciendo. Mi camioneta ya tenía sus años y no era raro que fallara, pero nunca me había dejado tirado en un lugar tan solitario. El motor empezó a hacer un ruido seco, como si se ahogara, hasta que simplemente dejó de responder. Intenté encenderla varias veces, pero no hubo caso, y el silencio alrededor se volvió incómodo. Apagué todo para no gastar la poca batería que quedaba y me quedé sentado unos minutos tratando de pensar qué hacer. No había señal en el celular, cosa que ya me esperaba, pero aún así lo revisé varias veces como si algo fuera a cambiar. El camino se extendía oscuro hacia adelante y hacia atrás, sin una sola luz visible en kilómetros. Sabía que más adelante había otro rancho, no tan lejos, y decidí que lo mejor era ir caminando antes de quedarme ahí toda la noche. No me daba miedo el camino en sí, sino lo impredecible de estar completamente solo. Tomé una linterna que siempre cargaba en la guantera y empecé a caminar, dejando la camioneta atrás, con la sensación de que algo no estaba bien. El aire estaba más frío de lo normal y no se escuchaban ni grillos, ni perros, ni nada. Ese tipo de silencio no es común en el campo, siempre hay algún sonido de fondo, pero esa noche era distinto, como si todo se hubiera detenido. Cada paso levantaba polvo del camino seco, y el haz de la linterna apenas alcanzaba unos metros adelante. No era suficiente para sentirme tranquilo, pero tampoco tenía otra opción más que seguir. Conforme avanzaba, empecé a notar detalles que no me gustaron. Había marcas en la tierra como huellas, pero no eran claras, como si alguien hubiera estado caminando sin rumbo fijo o arrastrando los pies. No le di mucha importancia al principio, pensando que tal vez eran de algún trabajador o de gente del rancho cercano. Sin embargo, había algo raro en la forma en que se repetían, como si hubieran pasado varias veces por el mismo lugar sin razón aparente. Intenté enfocarme en seguir caminando, en no darle vueltas a ideas que solo iban a ponerme más nervioso. Después de unos minutos, la linterna iluminó algo más adelante, cerca de donde el camino se angostaba junto a un canal seco que cruzaba la zona. Era una figura, alguien parado completamente quieto al borde de la zanja. Al principio pensé que era otro trabajador o alguien esperando, pero conforme me fui acercando, noté que no se movía en absoluto. No levantaba la cabeza, no reaccionaba a la luz, nada. Y fue justo en ese momento cuando sentí por primera vez que algo no estaba bien en ese lugar. Seguí caminando con la idea de que tal vez el hombre no me había visto o simplemente estaba distraído, aunque en el fondo sabía que no era normal quedarse así, completamente inmóvil en medio de la nada. Cuando estuve a unos cuantos pasos, le alumbré directo al rostro, esperando al menos un gesto de molestia o alguna reacción, pero no ocurrió nada. Tenía la mirada baja, perdida, como si estuviera viendo algo en el fondo del canal seco. Le dije algo breve, más por costumbre que por confianza, pero no respondió. Fue entonces cuando decidí rodearlo y seguir mi camino sin detenerme más. Al pasar a su lado, sentí un olor raro,
como a tierra húmeda mezclada con algo viejo, encerrado. No volteé de inmediato, solo apreté el paso tratando de alejarme lo más rápido posible sin parecer desesperado. Apenas había dado unos cuantos pasos cuando sentí algo sujetarme del brazo con una fuerza que no esperaba. Fue un jalón seco, violento, que casi me hizo perder el equilibrio. Giré instintivamente y vi su mano aferrada a mí, los dedos tensos, clavándose con una fuerza que no parecía humana. Su cabeza seguía baja, pero su cuerpo estaba completamente activo, como si hubiera despertado de golpe. Intenté zafarme con el otro brazo, pero no soltaba. Empezó a jalarme hacia el canal, arrastrando los pies sin levantar la mirada. No decía nada, no hacía ruido, solo tiraba de mí con una insistencia brutal. Sentí cómo mi cuerpo cedía poco a poco hacia la orilla, la tierra suelta resbalando bajo mis botas. Logré reaccionar y le solté un golpe con la linterna directo al brazo. No sé si fue el impacto o simplemente un reflejo, pero aflojó lo suficiente para que pudiera liberarme. Retrocedí sin pensarlo y me alejé tambaleando, con el corazón latiéndome tan fuerte que me zumbaban los oídos. No me detuve a mirar atrás más que un segundo, lo suficiente para ver que había vuelto a quedarse quieto, exactamente en el mismo lugar, como si nada hubiera pasado. Esa imagen me dejó más inquieto que el ataque en sí. Seguí caminando, ahora más rápido, tratando de entender qué acababa de pasar. Me repetía que tal vez estaba borracho o enfermo o fuera de sí, pero ninguna explicación me dejaba tranquilo. El silencio seguía igual de pesado y ahora cada sombra me parecía sospechosa. Ya no era solo incomodidad, era una sensación clara de peligro que me obligaba a no detenerme. Unos minutos después, cuando creí haber dejado todo atrás, la linterna volvió a iluminar otra figura más adelante. Esta vez no estaba junto al canal, sino casi en medio del camino, igual de quieta, igual de inexpresiva. Me detuve en seco. No podía ser coincidencia. Sentí cómo se me helaba el cuerpo al darme cuenta de que la postura era la misma. La cabeza inclinada, los brazos colgando sin tensión aparente. Intenté buscar una forma de rodearlo, pero el camino era estrecho y los bordes irregulares. No quería volver a pasar tan cerca, pero tampoco tenía muchas opciones. Decidí avanzar con cuidado, manteniendo la mayor distancia posible, listo para reaccionar si pasaba algo. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando estuve lo suficientemente cerca, aceleré para cruzar rápido, evitando cualquier contacto. Esta vez no me tocó, no hizo nada, pero eso no me tranquilizó. Al contrario, me confirmó algo peor. Cuando giré un poco la cabeza para ver de reojo, alcancé a distinguir otra silueta más adelante, apenas visible en la oscuridad. Ahí entendí que no era un encuentro aislado. Algo estaba mal en ese camino y apenas iba empezando. Seguí avanzando con la sensación de que ya no caminaba por un lugar normal, sino por algo que alguien había preparado con intención. La tercera figura estaba más lejos, pero conforme me acercaba, noté que no estaba colocada al azar. Estaba justo donde el camino hacía una ligera curva, como si obligara a cualquiera a pasar cerca. Empecé a voltear hacia atrás con más frecuencia, temiendo que el primero o el segundo se hubieran movido. No veía nada claro, pero el simple hecho de no poder asegurarlo me mantenía tenso. Cada paso era una decisión incómoda entre avanzar o quedarme expuesto. Cuando pasé junto al tercero, ocurrió lo mismo, inmóvil, cabeza baja, sin reacción. Pero esta vez no me confié. Apreté la linterna con fuerza y crucé lo más rápido que pude. No había terminado de alejarme cuando escuché algo detrás de mí. No fue un grito ni palabras, fue el sonido de pasos arrastrándose sobre la tierra, varios, desacompasados. Sentí cómo el miedo me subía desde el estómago hasta el pecho sin darme tiempo de pensar. Volteé apenas lo necesario y confirmé lo que temía. Ya no estaban quietos. Al menos 2 de ellos se habían movido y venían en mi dirección. Corrí sin medir el terreno,
tropezando varias veces con piedras sueltas. El aire se me fue rápido, pero no podía bajar el ritmo. Los sonidos detrás de mí se multiplicaban, como si hubiera más de los que había visto. No eran rápidos, pero tampoco se detenían. Era una persecución constante, insistente. De pronto sentí un golpe seco en la espalda que me hizo perder el equilibrio. Caí de frente y la linterna salió disparada, rodando unos metros más adelante. Antes de poder reaccionar, sentí un peso encima y un dolor agudo en el hombro que me dejó sin aliento. Uno de ellos me había alcanzado por detrás. Su brazo se enredó en el mío y tiró con toda su fuerza, forzándolo en una posición antinatural. Escuché un crujido claro, húmedo, que reconocí de inmediato, aunque nunca me había pasado algo así. El dolor fue tan intenso que por un momento todo se volvió blanco. Grité sin control mientras intentaba soltarme, pero el agarre era firme, casi desesperado. No buscaba golpearme, ni quitarme nada, solo jalarme hacia atrás, hacia donde estaban los demás. Esa intención fija era lo que más terror me provocaba en ese momento. Con el brazo inutilizado y apenas pudiendo moverme, empecé a arrastrarme con la otra mano y las piernas, pateando como podía. No sé de dónde saqué la fuerza, pero logré girar lo suficiente para soltar una patada directa que lo hizo perder el equilibrio por un segundo. Eso bastó para liberarme. Me arrastré hacia la linterna. La tomé con torpeza y me levanté como pude, ignorando el dolor que me hacía ver puntos negros. No miré atrás esta vez, solo avancé, tambaleándome, sintiendo que en cualquier momento volverían a alcanzarme. El resto del trayecto fue una mezcla de dolor, miedo y pura inercia. No supe cuánto tiempo pasó, pero eventualmente dejé de escuchar pasos detrás de mí. El silencio regresó, pero ahora era peor, porque no sabía si realmente se habían detenido o solo estaban esperando. Cuando el cielo empezó a aclarar, apenas lo suficiente para distinguir mejor el camino, me atreví a voltear. No había nadie visible. Me detuve unos segundos, respirando con dificultad, y fue entonces cuando noté algo en la tierra que me terminó de helar por completo. Me incliné como pude, con el brazo ardiendo y apenas respondiendo, para alumbrar mejor el suelo. Al principio pensé que eran marcas desordenadas por la carrera, pero no tardé en darme cuenta de que no eran solo mías. Había huellas por todas partes, superpuestas, cruzando el camino en distintas direcciones. No eran recientes únicamente, algunas parecían más antiguas, como si ese lugar llevara tiempo siendo recorrido de la misma manera. Lo que me inquietó no fue la cantidad, sino la forma en que rodeaban el camino, como si alguien hubiera estado vigilando desde los bordes sin necesidad de mostrarse directamente. Seguí caminando, ahora más lento, con la cabeza girando constantemente, esperando verlos aparecer otra vez. El amanecer avanzaba poco a poco, y con la luz, el entorno empezó a verse más claro, más real, pero no más tranquilizador. A los lados del camino, cerca del canal seco, noté zonas donde la tierra estaba removida, como si alguien hubiera estado subiendo y bajando constantemente. No había herramientas, no había señales de trabajo, solo ese patrón repetido de tránsito extraño. Empecé a entender que no era un encuentro casual, ni algo provocado por una sola persona fuera de sí. Después de lo que se sintió como horas, finalmente divisé las primeras construcciones del rancho al que me dirigía. Apenas tuve fuerzas para llegar hasta la entrada. Unos trabajadores me encontraron tirado cerca del portón, consciente pero apenas hablando. Me ayudaron a entrar y llamaron a un médico del pueblo cercano. La revisión confirmó lo que ya sospechaba. La clavícula estaba fracturada. Me preguntaron qué había pasado, pero me costaba ordenar las ideas sin que sonara absurdo. Aún así, conté lo esencial, omitiendo detalles que ni yo mismo terminaba de comprender del todo. Días después, cuando pude moverme un poco mejor, regresaron por mi camioneta.
Les insistí en que revisaran el camino, en especial la zona del canal. Cuando volvieron, traían una expresión rara, como de incomodidad. Dijeron que sí había huellas, muchas, pero no encontraron a nadie. Tampoco había casas cercanas ni indicios de que alguien viviera ahí. Uno de ellos mencionó que ese tramo siempre había sido evitado por la gente del área, pero nadie supo explicarme bien por qué. No era una historia clara, solo comentarios sueltos que parecían más advertencias que recuerdos. Con el tiempo, traté de dejarlo atrás, de convencerme de que había sido un encuentro con gente alterada o algo parecido, pero hay cosas que no cuadran. La forma en que estaban colocados, la insistencia en jalarme hacia el canal, la cantidad de huellas rodeando el camino. Nada de eso se siente improvisado. No parecía violencia sin sentido, sino algo repetido, casi mecánico, como si yo hubiera pasado por un lugar donde ya sabían exactamente qué hacer con alguien que caminara solo en la noche. Hasta hoy, evito cualquier camino rural cuando oscurece, aunque tenga que dar vueltas largas. El dolor en el hombro ya no es constante, pero a veces regresa, sobre todo en las madrugadas, como recordándome ese momento exacto en que me jalaron. Nunca volví a ver a esas personas, ni quise hacerlo. Pero cada vez que recuerdo las huellas rodeando el camino, no puedo dejar de pensar que esa noche no escapé de algo que apareció por accidente, sino de algo que ya estaba esperando. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.